Bueno, feliz de estar en un nuevo episodio de Conecta con Ally. Transitado este camino con el señor Omar Nazario, contigo, Omar. Feliz siempre de poder conversar, reflexionar un poco sobre ciertos temas que le importan tanto a nuestros asesores. Aquí está el líder central y norcentral de Ally Marketing Sur. Bienvenido. Así mismo es, de verdad que contento, gozoso por todo este tiempo que hemos tenido compartiendo información valiosa. Yo creo que en este compartir de ideas, creo que se ha establecido como un lineamiento de elementos, estrategias importantes para que nuestros muchachos, nuestros agentes, los representantes de esta gran compañía, de esta gran organización, puedan volver a retomar su norte y Correcto. en un momento de tanta incertidumbre, de tantos cambios, tantas cosas que están pasando, puedan volver a sentir esa pasión por lo que comenzaron a hacer sus negocios, de ser recursos en medio de la comunidad latinoamericana de la Florida entera. Y para desarrollar puntos sobre ese tema, que siempre hay tanto que decir y tanto que conversar contigo, además, por tu experiencia. El podcast de hoy se llama De la sobrevivencia al crecimiento constante y sostenible. Oh, wow. Ese es el punto que vamos a desarrollar hoy. Bueno, nada más y nada menos que contigo. ¿Cómo está el agente en estos momentos frente a su espacio dentro de la transacción? Porque tú lo dices mucho. Qué importante es que la gente entienda dónde está dentro de la transacción. Fíjate que es bien interesante ese pensamiento porque yo creo que hay personas, ¿verdad? Que comienzan este negocio, número uno, creyendo que a lo mejor ellos no lo van a poder lograr, ¿no? Tantos miedos, incertidumbre, a veces industrias nuevas, porque en el Ujú. equipo tenemos abogados, tenemos Realtor. ingenieros, Sí, realtors, correcto. doctores, que en un momento dado, ¿verdad? En sus países llegaron a este país y vieron la industria como un tema muy profesional y se vieron, ¿verdad? Dentro de la industria, pero de igual forma, siendo una industria nueva para ellos, empiezan las dudas y todo eso. Entonces, llegar desde ese punto de vista, encontrarte en medio de la transacción, Ujú. pues uno dice, ¿será esto para mí? Yo creo que en el caminar, las personas se van encontrando ellos mismos de su rol o lo que verdaderamente son y lo importante que son para esta industria, porque si hay una pieza clave, más allá del cliente, porque Correcto. siempre el cliente es el que va a recibir los beneficios, ¿no? Pero si hay una pieza clave, es ese asesor, es esa persona que acompaña en todo momento a los clientes que en un momento dado confiaron en ellos, porque algo que tenemos claro también que cuando un cliente o un member compra una póliza, está comprando un compromiso, está comprando una esperanza de que si algo Una me pasa, una promesa. Es promesa, una es promesa. una promesa. Entonces yo creo que desde ese punto de vista hemos visto cómo muchos de nuestros muchachos han ido creciendo profesionalmente, pero más es agarrando esa confianza, entendiendo el valor que ellos tienen, quiénes son ellos en medio de la transacción. Entonces, si lo aplicamos Ujú. al tema que estabas mencionando, el sostenimiento, me gusta esa palabra Sí, porque eh, el tipo de industria donde nosotros estamos, gana más el que aprende a valorar el libro, es el que aprende a mantener sus clientes, a tener ese sostenimiento, esa retención, gana más el que se encuentra en medio y sabe que él es el recurso importante para que ese libro se mantenga. sí. Me encanta todo lo que estás diciendo. Antes de que ese cliente, perdón, que ese agente entienda su valor, debe haber, y para poder conocer precisamente dónde está dentro de la transacción, debe haber un proceso de evaluación, de enfrentarte a ti mismo, a tus límites como persona, de dónde vienes, tus techos mentales. Debe haber ese, esa evaluación para que pueda existir entonces un ciclo de evolución. Sí, yo creo que es la base de impulso y de crecimiento, porque a veces estamos haciendo y no estamos viendo si verdaderamente estamos siendo
efectivos, si estamos llegando a ese cliente que verdaderamente nos necesita, porque simplemente estamos en pura actividad. Yo creo que el punto de evaluación es bien importante en este negocio porque mientras yo analizo y evalúo todas mis acciones, todos mis procedimientos, todo mi paso a paso, yo empiezo a modificar y empiezo a ajustar conforme a la necesidad de mi cliente. Empiezo a, a poder evaluar esos cambios y todos esos procesos que están pasando alrededor mío. Yo empiezo a distribuir mi actividad conforme a Sí, esos cambios. Y entonces me empiezo, ¿sabe? Empiezo a ajustarme, sería la palabra correcta, a los tiempos que estamos viviendo. Entonces, pero ese concepto de evaluación es bien importante y bien profundo porque a veces la gente tiene la intención de evaluarse, pero cuando empieza a ver los resultados, empieza a rechazar su realidad. sí. Y entonces dice, no, 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 yo me evalúo cuando las cosas me salgan bien. Pero yo creo y yo he aprendido que mientras peor tú estés, es cuando más tú tienes que evaluarte, porque ahí es donde tú, en ese dolor, es donde ocurren los grandes emprendimientos. Además, ese proceso es tan importante porque desconectas el automático. Estamos en automático siempre. Y, y venimos también de una cultura donde hacer, hacer, hacer es lo que supuestamente te da pues éxito. Y resulta que debemos tratar de empezar a ver las cosas desde el ser, de sentarnos a evaluarnos realmente, mira, qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, y dejar de pensar en el hacer, hacer, hacer. Porque cuando seguimos pensando en que tengo que hacer más, entonces salimos y competimos con el que no debemos competir, dejamos de ver ese cliente que ya está en nuestro mapa, que ya hizo ese ejercicio de creer en nosotros, en nuestra promesa, dejamos de seguir desarrollando pues, otras relaciones con ese mismo cliente, porque entonces, no, yo quiero seguir haciendo, quiero seguir buscando clientes, y voy a la calle y lo que tienes ahí es esa lista de clientes que ya está creyendo en ti y que además que tienes una cantidad de productos que él te va a comprar, porque ya el ejercicio más difícil ya lo lograste, esa promesa ya te la compraron. Definitivo, sí, yo creo que los tiempos en el negocio son bien importantes. Hay un sinnúmero de elementos que tenemos que poner en práctica, como a quién estoy escuchando, ¿verdad? Que hemos hablado en otras ocasiones, Sí, a quién es el que me está guiando para yo poder tomar decisiones correctas, porque obviamente si yo estoy comenzando el negocio y no tengo los suficientes clientes, pues tengo que enfocarme en clientes nuevos, pero yo creo que hay temporadas como las que estás mencionando, donde ya yo tengo una gran cantidad de clientes, donde si yo empiezo a dedicarme a ellos y entrego todo apasionadamente en servicio y los llevo a una experiencia única y diferente, orgánicamente mi negocio sigue creciendo porque esas son las experiencias que son multiplicadoras. Cuando un cliente está satisfecho con el servicio que tú das, pues ellos se lo van a explicar a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, y ahí es que comienza esta línea de referidos en el proceso. Pero lo que pasa es que como muchas veces estamos sin darnos cuenta, activos pero no productivos, estamos exacto. desenfocados Hacer, porque hacer, hacer. es que nos enseñaron desde pequeños, desde el punto de vista cuando yo aprendí lo que era un vendedor es el que vende productos, es el Ujú, que sale allá afuera. En Puerto Rico hay una frase que dice con el cuchillo en la boca y después que tú le saques la tarjeta de crédito a un cliente del bolsillo, pues tú ganas. exacto. Pero yo creo que ese modelo tradicional no encaja mucho en esta industria que nosotros trabajamos, porque si hay algo importante es la retención. Ese cliente que llegó a mi libro de negocio, donde verdaderamente comienza la venta, es cuando el cliente ya confía en ti y te compra tu primer producto. Claro. Entonces ahí surgen una serie de elementos, una serie de eventos que yo tengo que continuamente hacer para que esa persona, ¿verdad? El nivel de confianza siga aumentando, las experiencias con el producto puedan hacerse reales y de momento el negocio empieza como que, por ahí dicen, hay algunos que dicen que camina solo y es porque esa aplicación de conceptos está de manera sistemática que automáticamente ese mismo servicio produce más clientes. Entonces yo creo que es ese enfoque, es donde yo me encuentro. Hay una ecuación que cuando hablamos de transacción, ¿verdad? Que tú me Ujú, preguntas mucho ujú. acerca de ese modelo, pues esa ecuación donde,
yo tengo que saber dónde estoy y tengo que tener bien claro, si hay algo que me apasiona a mí, sentarme con la gente, es identificar tu norte, hacia dónde vas. Tomaste una decisión de entrar a esta industria y había un porqué. Ese porqué hay que definirlo y hay que tenerlo bien claro porque de ahí sale todo. Yo sé dónde estoy y sé para dónde voy. Ahora yo puedo enfocarme en lo que nos falta. Y no necesariamente únicamente nos falta cliente, a veces nos falta crecer, a veces nos falta creer en nosotros mismos. Sí, Obviamente, el aumento de clientes es como el resultado de cambios que yo hice como profesional en mi vida, que son los que me llevan a ser una mejor persona, son los que me llevan a verdaderamente convertirme en un recurso, pero por ahí es que uno tiene que transitar, porque como recurso no es meramente dar información. Yo creo que de información la gente está llena. ChatGPT, sí, sí, sí. Google, todas esas plataformas Saturada de saturadas. información está la gente. Entonces no le estás dando, no es información lo que necesitan, es responsabilidad, compromiso y, y Acompañamiento, esa es la palabra acompañamiento. que a mí me encanta. Y me gusta lo que estás diciendo porque tú dices, bueno, es que la manera en que nosotros tenemos que movernos en el medio de los seguros es muy diferente a cómo se manejan las cosas o las ventas a nivel tradicional, pero yo me gusta verlo de una manera más profunda. Es que en Align Marketing realmente es lo que preparamos. Y por eso me encanta estar en este equipo. Si decimos, bueno, mira, es que tu éxito depende de las 5 personas que te rodea, pues todos estamos donde debemos estar. Yo como comunicadora, como agente y todo nuestro equipo de agentes. Y yo pienso que es muy importante eso. Definitivo, ¿no? Y de ahí es que comienza, porque nadie comienza este negocio sabiéndoselas todas. Entonces Claro, yo creo que estar en el lugar correcto, con la gente correcta, ¿verdad? Pero al final del día siempre va a haber un ingrediente que tiene que venir de cada quien, sí, que es total. esas ganas, la actitud de aprender, desaprender modelos Que antiguos es para tan poder, difícil. Es lo más difícil, lo más demandante. Porque uno definitivo. viene, sobre todo que venimos de otros países, a tiene agentes de diferentes culturas, latinos, la mayoría, pero de diferentes culturas. Entonces, desaprender a veces significa, a veces duele, ¿oíste? Es Es, doloroso. es, es como que quitarte los pedacitos, pero es que es la única manera, si tú no quitas el espacio que tienes tan lleno de tanta información, ¿cómo entra lo nuevo? Definitivo, hay cosas que ¿verdad? Van cambiando conforme a los tiempos y yo creo que el negocio termina siendo, y a lo mejor va a haber gente que va a decir, no, eso tú lo dices fácil, pero yo creo que el negocio se hace fácil y lo que lo complicamos somos nosotros muchas veces, poniéndole, ¿verdad? Todas esas trabas, todos esos miedos, todas esas percepciones equivocadas, pensamientos que no van alineados a lo que verdaderamente yo tengo que hacer, malos hábitos, todo ese tipo de cosas, cuando tú se los aplicas, empieza a verse borroso el norte. Sí. Yo creo que allá afuera, nosotros, si hablamos de la Florida, nada más, hay más de 26 millones de personas. Todavía hay un montón de gente que no se han podido sentar con un profesional a discutir sus opciones. Y yo creo que ya desde ese punto, tú definiendo qué quieres, para dónde vas, cuál es ese cliente perfecto que va a escuchar tu testimonio, tus experiencias, porque cada asesor tiene su grupo de clientes que van a caminar con él. Están allá afuera, están esperando por ti. Sí. Pero si tú no defines esa demografía de tu cliente Ujú. ideal, ese avatar, que es el que te va a Me encanta lo del escuchar. avatar. Entonces, que desde ese punto, pues yo creo que hay que sentarse, hay que evaluar. Ok, ¿hasta dónde he llegado? ¿Me gusta o no me gusta el resultado que tengo ahora? Tienes que sentarte. Tienes que evaluar lo que qué me falta. Hay personas que están tan cerca de cambiar su estilo de vida para siempre, pero como no se han sentado, piensan todos los años como si estuvieran empezando y viven vidas ¿cómo es? Desechadas, y porque no, Lo que le falta es ese clipcito, sí, ¿cierto? sí, y a veces abandonan los procesos porque hay personas que están en negocio, pero ya su pasión murió, ya no es lo mismo, ya no se ¿Cómo sientan. recuperas? ¿Cómo eh, recuperas la pasión dentro del negocio? tomando decisiones, porque a veces este negocio ya se tiene que convertir en un estilo de vida que no es por cómo yo me siento, hay una responsabilidad que yo tengo con la gente que creyó en mí.
Y este mensaje, ¿verdad? Se lo podemos dar a los líderes a veces porque hay líderes que tienen agentes que trabajan para ellos en un equipo y la responsabilidad de nosotros como líderes, hay veces que yo me siento que quisiera agarrar un avión y desaparecerme por tantos Sí, problemas, tantas claro. situaciones, pero la realidad es que no se trata de cómo yo me sienta, se trata de la responsabilidad que nosotros tenemos porque nos reconocemos nuestra posición donde estamos, cuál es nuestra posición. Y si usted tiene un cliente, ya usted es líder, porque ese cliente confió en usted, Sí, le dio su información sí, personal sí. y puso en juego la vida de su familia, porque a veces nosotros, ¿sabes? A veces no pensamos el producto que nosotros vendimos, ¿sabes? Una seguridad de la salud. Financiera, salud. eh, es que esa decisión te lleva a, a tranquilidad en los próximos años. Tranquilidad en este país. Eso o sea, cómo tú dejas de vender eso. Entonces, pues, desde ese punto de vista, yo creo que el tema que se escogió para este tiempo que estamos discutiendo es bien importante para cuando uno se siente evaluar el negocio, porque estamos hablando de, ok, ya vendí, pero mi plataforma es de mantenimiento o yo como vendí ya no me importa a quién me compró. Habías comentado algo, no sé si antes de entrar al podcast o lo conversamos en cualquier otro momento. que- Y, y estoy totalmente de acuerdo. Cuando tú dices, es que a veces queremos competir con el que está al lado porque tiene tantos miembros, y dejamos de entender que nuestra competencia es con nosotros mismos. Primero, entender que esa persona, ese cliente que nos compró una promesa, ese cliente se puede multiplicar Sí, bueno, porque ya hizo el ejercicio más difícil, más importante, el de creer. ¿Cómo se sí. multiplica entonces ese cliente? Ese mismo cliente, sí, cuando ya tienes la clientela, cuando ya tienes una cartera de clientes que tú dices, bueno, es que yo tengo que ponerle mi corazón a lo que tengo aquí, a este mapa de clientes. Sí, lo que pasa es que ahí es donde volvemos a caer en este punto de la venta tradicional, que muchas veces era, pues ya le vendí, ya saqué todo el beneficio, ahora voy a buscar mi nuevo cliente. Pero la forma de multiplicar un cliente activo en tus libros es ¿Cómo dando es? un servicio de excelencia, porque al final nosotros, lo que nosotros vendemos, todas las personas lo necesitan de una forma u otra. Sí, Entonces, la decisión es crear una empatía con los clientes actuales que ellos puedan convertirse en tu marketing a través, qué ¿verdad? poderoso, es que es lo más Es poderoso. lo más poderoso. Entonces, ¿cómo uno tiene que sentarse y decir, cuáles son esas cualidades únicas que me hace diferente? Porque yo estoy compitiendo con un montón de personas que hacen lo mismo que yo, pero no todos somos iguales. Entonces yo tengo que dedicar tiempo a encontrar esas fortalezas que me hacen diferente y único alrededor de la gente que me rodea. Y esas fortalezas son las que yo le voy a dar la fuerza necesaria para que cada uno de los clientes que yo tengo las pueda reconocer. Y ahí es donde creamos el vínculo que mañana cuando ellos estén hablando en alguna fiesta, en algún restaurante o algo con alguien y salga una pregunta de seguro, y diga, yo tengo la persona correcta. Total. Entonces ya ahí el negocio comienza a ser, por ahí, Robert Kiyosaki decía en un libro, y a mí me llamó mucho la atención y chocante, no lo entendía cuando lo leí, que decía que tu negocio se apalanca cuando ya, en vez de tú salir a buscar el dinero venía Llega hacia ti. aquí. Y entonces yo no entendía eso hasta que empecé a entender el negocio, porque yo creo que hay elementos, hay actividades, hay sistemas que cuando tú los pones en práctica, ya tú no tienes que salir a buscar clientes porque los clientes te empiezan a llegar, ese es el dinero. ¿Por qué? Por el servicio y la excelencia en servicio que tú das a la gente, Das. automáticamente te devuelve hacia atrás nuevos clientes. Entonces yo creo que la gente le da miedo porque como muchos de ellos no saben dónde están parados, están activos pero no están siendo productivos, le da miedo confiar en lo que ellos son. Entonces por eso ellos prefieren el cliente nuevo que no te conoce. Entonces ese yo lo puedo persuadir de una Wow, forma no lo diferente. había visto desde ese punto de Y vista, así entonces que como yo no confío en mí, pero ¿cuáles son tus cualidades? Si tú eres un ser humano brillante, tú eres un ser humano que tú eres una bendición a donde quiera que te vayas, pero tienes que claro. creer en ti. No, y repito esto porque,
O sea, si ya ese cliente que tienes hizo el gran ejercicio de confiar en ti, o sea, esa otra persona Entonces está confiando imagínate en que el ti, cliente confía en ti, pero tú pero no. yo no creo en mí Claro. mismo. Entonces yo creo son elementos que cuando uno los pone frente a alguien en una conversación, pues uno piensa, para la gente dice, ah, mira, me están ofendiendo, que esto, que lo otro. No, pero es que tenemos que mirarnos contra el espejo. Sí. ¿Sabes? Nosotros somos Y limpiar el importantes. espejo. A Limpiar. limpiar el espejo para ver realmente cómo, o sea, ¿realmente me estoy viendo como me tengo que ver? Pero como seres humanos, el problema es que nuestro ser siempre va a inclinarse a las cosas negativas. Entonces, fíjate que cuando si uno pusiera en un papel cuáles son esas 5 cualidades positivas que me describen como persona, muchas veces ese papel se queda en blanco por Ujú, mucho ujú. tiempo porque no estamos acostumbrados a ver las cosas positivas. Yo creo que uno de los cambios de mentalidad, ese mindset que uno tiene que cambiar es por qué no le presto atención a las cosas positivas que yo tengo y empiezo a dejar a un lado las cosas negativas o cosas que me limitan y empiezo a echarlas a un lado y empiezo a empezar a trabajar bajo la plataforma de las cosas buenas que realmente yo soy. Entonces, pues yo creo que cuando nosotros le aplicamos eso en nuestra vida, empezamos a ver la vida de un punto de vista diferente. Entonces, cuando ya uno se levanta con ganas de hablar con alguien, con ganas de dar una palabra de motivación, con ganas de escribir un texto, de que vamos para adelante, que a mí me encanta, que yo motivando a otros me motivo yo mismo. Claro, claro, Entonces, ese totalmente de acuerdo. ejercicio se bendice a la persona que lo recibe, pero me bendigo yo mismo porque estoy hablando cosas positivas, vamos para adelante, esta semana va a ser tremenda, feliz lunes, esta semana va a ser exitosa, llegó el viernes Sí. y está comenzando el fin de semana, ¿cuál es tu expectativa de lo que va a pasar en este weekend? Todas estas cosas, lo que uno está tratando de crear un ambiente positivo y uno se la empieza a creer uno mismo. Entonces yo creo que si hay De un eso se trata. mensaje que le podemos dar a cada persona que nos pueda estar escuchando, cada persona que nos rodea, es que empiecen a pensar positivo acerca de todas las bendiciones que tiene a su alrededor y lo importante que es en medio de la transacción de las personas que le rodean. Usted es importante, usted es líder, usted vale, usted puede hacer Tienes algo cualidades, diferente claro. cada vez que llegue, que cuando usted llegue a un lugar, la gente diga, ahí llegó Carlos, ahí llegó Pedro, ahí llegó a Sorena, mira qué bueno, siempre viene con una palabra positiva, siempre viene con algo diferente, saludando, dando los buenos días, abriendo Ujú. la puerta, trayendo un café, la Hablando alto, donita, hablando duro, hablando, taconeando por toda la que oficina. se siente que usted Sí, llegó a un claro, lugar. claro. Yo creo que estamos viviendo tiempos donde cada vez, ¿verdad? Todas las circunstancias como que nos han ido alejando, pero ¿qué tal si nosotros nos convertimos en ese conector para volver a acercar a la gente? Yo creo que el mundo cambiaría alrededor nuestro, y solamente con actitudes positivas. Entonces, Sí. ¿qué hace eso? Ayuda al sostenimiento del negocio, porque la Una gente va a cosa querer lleva a la andar otra y es contigo, natural. la gente va a querer llamarte, mira, tengo este problema, ¿qué tú crees que yo hago? Entonces empieza uno a conectar el barbero, el pintor, el que recorta la grama, todas esas cosas. Sí. Entonces, tú estás haciendo un cambio. Y haces un círculo virtuoso con todo eso y todo eso al final te favorece Se como agente, multiplica se el libro. multiplica. Porque yo tengo el barbero, mira, ve para allá y al otro cliente, mira, es que yo tengo un cliente que es mecánico. Entonces el barbero, todo el mundo se convierte en cliente de cliente y obviamente que se convierte en una gran bendición. Por eso es que siempre hablo de ese círculo virtuoso, sin mezquindad, aquí todos podemos aportar. Nosotros llevamos 15 o 20 minutos aquí hablando y ya yo estoy excited, yo estoy loco Sí, sí. por salir a hablar con alguien porque realmente ese es el ambiente que nosotros necesitamos. Así que Sí. si hay un consejo que le podamos dar a quien nos está escuchando y nos está viendo, es que vuelva a creer, revise, que se sienta a analizar, que haga una evaluación de hasta dónde ha llegado y desde esa perspectiva comience a volver a empezar este negocio y va a ver cómo cosas grandes van a estar ocurriendo. Creer para crear. Mira qué bien. Vamos a creer en nosotros mismos. Yo veo hasta las camisas ya, creer para crear. Sí, me encanta. Me encanta tenerte acá. Tenemos un próximo episodio. Vamos a seguir conversando, a seguir reflexionando sobre tantos puntos que yo sé que son tan importantes para todos nuestros agentes y creando este espacio
precisamente en el camino hacia el éxito, en el camino Otra cosa que quería dejar aquí, tal vez lo conversemos en otra, que a veces decimos, bueno, pero ¿qué tiene que pasar para yo cumplir mi propósito? Y es que mi propósito yo lo cumplo desde que yo me levanto, Mar. Mira, a veces yo me levanto, yo te lo dije la otra vez, a veces yo me levanto y me paro ¡guau! De la cama y digo, no, ya va. Yo me prometí a mí misma que yo, antes de levantarme de la cama y agarrar mi teléfono, yo voy a hacer mi oración, voy a hablarme positivamente, a hablarme a mí misma, porque es que, ¿cómo me comunico con los demás si yo no estoy clara como yo me hablo a mí, como yo me reconozco a mí? Ay, porque es muy fácil, si tomar es lo mejor, qué excelente, me encanta hablar con... ¿Y yo? ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde quedo yo en medio de mi propia transacción? Entonces, ese también es parte del consejo. Sí, no, eso no. ¿Cómo te hablas? Eso es un tema que podemos dejar para la próxima porque Sí, eso pica y se extiende, correcto. pero sí, todas esas cosas son muy importantes y yo creo que me encantaría que sigamos teniendo este tipo de escenarios porque desde esta perspectiva yo creo que podemos empezar a ser transformados como personas y una persona que es transformada contagia a todos los que le rodean. No hay Así nada que más contagiante que el positivismo. yo creo que por ahí hay mucha historia que vamos a contar, experiencias. A mí me encantaría que compartieran la página de Conecta con Ala y a través de YouTube, que verdad, debe estar por ahí en Sí, alguna parte de sí. la pantalla, que la compartan, Conecta con Alay, ahí ya está. que nos sigan, porque verdaderamente la información que queremos compartir es una información que enriquece el alma, que enriquece el espíritu, que da esas ganas de hacer algo diferente, porque eso es lo que nos va a dar las ganas de vivir en esta tierra y ser un recurso en medio de la comunidad. Así que este es el comienzo de una nueva temporada en Sí, nuestras vidas, señor. no importando lo que pase alrededor nuestro, si nosotros cambiamos, nuestro mundo cambia. Así que Cambia nuestro entorno. Bueno, entonces vamos a invitarlos a un nuevo episodio. Que sigan con nosotros en este camino. Aquí está. Suscríbanse, conecta con Alay. Acompáñennos a seguir compartiendo información, parando un poquito ese automático. Vamos a hablar, vamos a respirar, vamos a tomarnos un cafecito. Espero un cafecito de ti en el próximo episodio. así mismo es. Gracias por acompañarnos. Esto es Conecta con Alay.